Muy buenas tardes con todos. Vamos a continuar con el capítulo 40, que es respuesta al terrorismo y el manejo de desastres. Curso de atención prehospitalaria para médico, primera generación. Vamos a, como hablábamos, ¿no? Haciendo un pequeño resumen, en nuestro país pues no tenemos el terrorismo como tal, pero sí ha habido hechos aislados que han desencadenado algunos eventos, ¿no?, en el país. Entonces, más estaría enfocado hacia la respuesta al manejo de los desastres, ¿no? Los desastres como parte de gestión de riesgo, hay actividades preventivas antes, durante el evento y actividades que se hacen post-evento, ayudando en la recuperación. Nosotros como parte de los equipos de atención prehospitalaria, pues estamos inmiscuidos a todo nivel, ¿no? A todo nivel, desde la parte del antes, formar parte de los equipos, como formamos parte de los equipos de primera respuesta, debemos también estar en los planes de emergencia de un municipio, de una gobernación o de una ciudad. Un plan de emergencia es un documento estructurado, sistematizado, donde nos dice, pues, en base a un historial de unos 10, 20, 30 años, qué eventos de gran magnitud han marcado la historia de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, de nuestro departamento, y que probablemente esos eventos puedan ser cíclicos y que se puedan repetir periódicamente. Entonces, haciendo un historial de ese tiempo, nosotros podemos prever que se pueda venir nuevamente un evento de esa magnitud y empezamos a elaborar un plan de cómo debemos actuar y de cómo vamos a dar respuesta ante ese evento y de esa magnitud. Siempre esperamos lo peor. Entonces, como introducción, nos plantean un caso que puede ser llamado a responder a un evento de terrorismo durante su ejercicio profesional. Es difícil planear una respuesta o anticiparse a varios eventos terroristas. Varios principios clave aplican para cada respuesta. ¿Qué es terrorismo? Las fuerzas terroristas han existido desde las primeras civilizaciones. El terrorismo involucra actos violentos o peligrosos para la vida humana, que violan las leyes federales, estatales y que pretenden intimidar o ejercer cohesión en una población civil. Influir en la política de un gobierno mediante la intimidación, la cohesión. Afectar la conducta de un gobierno mediante la destrucción masiva, asesinatos o secuestros, ¿no? El terrorismo también no solamente es en determinados lugares, ¿no? Puede ser a nivel de 1, 2, 3 países. E incluso hay terrorismo internacional como el que libra pues, las grandes guerras en el Medio Oriente y algunos países contra los Estados Unidos. El terrorismo es común en el Medio Oeste, en el Medio Oriente, ¿no? El terrorismo doméstico ocurre principalmente dentro de los estados. Como ustedes saben, este programa es un programa americano, entonces habla acerca del terrorismo en los Estados Unidos, pero nosotros llevándolo a nuestro contexto, ha habido episodios aislados de terrorismo. Entonces, en realidad, son un pequeño porcentaje de los grupos recurrentes al terrorismo pueden llegar a alcanzar sus metas, dado que pues, nosotros también tenemos seguridad y el orden, ¿no? La policía, las fuerzas armadas, los grupos de seguridad personal de cada institución, las entidades bancarias, de los municipios, ¿no?, que tienen también su propia seguridad, etcétera, etcétera. Esto hace pues que limite la capacidad del terrorismo. Entonces, grupos extremistas religiosos, cultos del día del juicio final. Nosotros no hemos escuchado en nuestro país, ¿no?, ese grupo de gente pues, que cree que ya se está acabando el mundo y llevan pues, a una secta religiosa a cometer actos suicidas en grupo, ¿no? Eso, gracias a Dios, no ha existido en el país. Esperemos que no ocurra, pero como sabemos, la tecnología ahora globaliza todas las situaciones y son reflejo o copia de lo que está pasando en otros lugares, en otros países también, ¿no? Entonces, esto también hay que, si vemos que hay algo de repetición de algunos casos aislados, por ejemplo en Estados Unidos, de que ingresan a un colegio y disparan y matan a varios alumnos maestros, esos mismos casos ya se ha visto. Por ejemplo, hace 2 años en Brasil, ¿no?, ingresaron a un colegio y también hubo muertes. Entonces, este tema, este tipo de terrorismo también suele ocurrir y se copia más por modismo, ¿no? Es decir, gente que anda muy pegada a la tecnología y que está tan enfocada en eso, que copian esos patrones
actos terroristas, ¿no? También hemos visto, ¿no? Somos testigos de cierta parte, ¿no? Hay un juicio político por un grupo extremista que quería tomar el gobierno con las armas, el cual es el juicio, ¿no? También hay ciberterrorismo, grupos que tienen un propósito y el propósito es hacer daño, lastimar, intimidar y sacar alguna ventaja sobre eso. Ahora, con el tema de la guerra, eh, hay armas de destrucción masiva, pues pasan muchos videos, esperemos que sean fake news o que no sean ciertos, ¿no? De bombas nucleares que tienen la capacidad de tener más rapidez que viajar a la velocidad de la luz, que son ultrasónicas, y que su capacidad bélica puede sobrepasar, llegar dicen desde Rusia hasta América del Norte en 12 o 13 minutos, imagínense, y con tal potencial de agresividad, ¿no? Creo que nuestro planeta, si se desata una guerra de esa magnitud, estaríamos en peligro de extinción, ¿no? Roguemos a Dios que no pase eso, los que creemos en Dios y los que no, pues hagan fuerza para que eso no suceda. Y vamos a ver, si ocurre algo más pequeño en el que nosotros podamos intervenir, debemos estar preparados, ¿no? Cualquier agente diseñado para causar muerte masiva, víctima, daño masivo a la propiedad o la infraestructura, también son armas de destrucción masiva. Entonces, a eso se denomina armas de destrucción masiva. Entonces, hablamos del BINIS, que son siglas mnemotecnias para los tipos de administración de este tipo de armas de destrucción masiva. Nosotros, como les decía, no tenemos, pero hay organizaciones internacionales que se encargan de regular la tenencia. Primero, que no deberían tener, porque imagínense, si hay varios países que tienen estas armas de destrucción masiva y por algún motivo entran en algún conflicto entre países, pues en algún momento va a llegar la tentación o van a estar tentados a poder usar esas armas de destrucción masiva. Imagínense, no sé, en la guerra del Chaco, en la guerra de las Malvinas, o aquí en la guerra de Tiwinsa, de Perú con Ecuador, pues ahí hubiese sido catastrófico, ¿no? Ni siquiera nosotros hubiésemos podido preparar para cada refuerzo. Entonces, por ahora, vamos a ir por lo más pequeño, ¿no? Por los explosivos que puedan detonar y que puedan afectar a mucha gente. ¿Recuerdan un evento de donde marcó, por ejemplo, el inicio del Stop the Bleed sobre el control de hemorragias? ¿Recuerdan ese evento? ¿Dónde fue y cómo es que sucedió? Yo no sabría decirle, doctor. ¿No recuerdan? No, la verdad que no. Uno el día que tomé la cosa también. Bueno, en la maratón de Boston, ¿sí? Por ahí se acuerdan más o menos. Y los que no se acuerdan están invitados al curso de Stop the Bleed que lo vamos a dar de forma virtual. No acuerdo si es 29 o 30 o algo. Yo les voy a pasar el link para que puedan participar. Es un pequeño recordar, ya cuando lleguemos a la parte práctica, a recordar, reforzar los conocimientos. En la maratón de Boston, ¿cómo nace el curso de Stop the Bleed? Control de hemorragias o algo sangrado, ¿no? Entonces, en la maratón de Boston, me imagino que ya debieron haber escuchado alguna vez, donde corren muchos atletas, 10 millas, muchísima gente de todo el mundo. Entonces, un ataque terrorista detonaron varias bombas para intimidar, matar, ver caos. Y como eran pues, atletas que estaban descubiertos, ¿no? Con short corto, corriendo, y hubo detonación de varios explosivos al mismo tiempo. Y la gente pues perdió las extremidades inferiores, ¿no? Empezaron a sangrar, hubo amputados, heridos. Y ahí nació la necesidad de enseñar a la gente cómo hacer un torniquete, cómo hacer el control del sangrado.
Y ahí nace pues el Stop the Bleed, ¿no? Como una necesidad ante un hecho. Y nace a una agresión terrorista, gracias a una agresión terrorista. No gracias, sino en respuesta a una agresión terrorista. Entonces, los agentes químicos, estos explosivos pueden ser de diferentes índoles o pueden afectar de distinta manera. Los agentes químicos consisten en vesicantes que producen ampollas, que pueden afectar la parte respiratoria, que pueden ser sofocantes, que pueden ser neurotóxicos, que pueden tener una alteración metabólica como los cianuros. Si alguien de ustedes ha estado alguna vez en las Fuerzas Armadas y con entrenamiento, pues le han puesto bombas lacrimógenas para ver cómo se siente, cómo reacciona, o si alguien de ustedes ha estado en alguna, cuando hacen pues, ese tipo de reclamos o algún manifestación y le han pues repelido con bombas lacrimógenas, uno siente que esas sustancias ingresan por las vías respiratorias y esos gases compiten con el oxígeno. Entonces, nosotros queremos meter aire a nuestros pulmones y esos gases ocupan el espacio, entonces no entra nada. Y uno siente la sensación de que se está ahogando, de que se está muriendo. Quiere tomar aire y no puede, ¿no? Entonces, esos agentes químicos que afectan la vía respiratoria no, es un sofocante. El paciente pues, va a tener una desesperación por la dificultad que tiene de intercambiar gases. También puede haber pues, terrorismo biológico, guerra biológica. Guerra biológica. Si bien es cierto, decíamos, ¿no? Si bien es cierto, la guerra biológica dentro de los cánones de la guerra han sido eliminadas como poniendo, ustedes saben que cuando se crea la Cruz Roja, pues sí funcionaba una guerra, ¿no? Y muchas de las guerras empleaban, no había como códigos de guerra, ¿no? Y en base a eso se elaboró varios convenios en los que están suscritos la mayoría de países, los convenios de Ginebra, donde estipula qué tipo de procedimientos no se tienen que emplear ya de ahí en adelante y que todos los países se tienen que suscribir a los convenios de Ginebra para que no haya abuso sobre los prisioneros de guerra, sobre el uso de armas de destrucción masiva, sobre el uso de armas biológicas, ¿no? Los agentes biológicos pues causan muchas enfermedades y no solamente va a morir la parte militar que está en conflicto, sino va a morir gran parte de la sociedad civil que está involucrada en esa área, en esa zona o en esa región. Imaginen ustedes en Santa Cruz, hay una guerra entre Bolivia, póngale Bolivia, Paraguay. Entonces, de ejemplo nomás, ¿no? Entre otros países, vamos a poner otros países, ¿no? Países, no sé, países X con país Y. Y pues a un país se le ocurre, bueno, vamos a matar a toda su gente, contaminamos las aguas, soltamos virus de la viruela, virus, no sé, de otras enfermedades que son potencialmente mortales, y contaminamos las aguas, contaminamos el medio ambiente, las aguas. Entonces empieza toda la gente que empieza a tomar el agua, empieza con dolores estomacales, náuseas, vómitos, diarrea, y muere, ya sea por el tóxico de la sustancia o por deshidratación. Entonces, ahí no solamente pues, van a tomar agua los militares, ¿no? Sino también va a tomar agua la sociedad civil. Y todo el que toma agua se va a morir, es decir, todos los que están en esa área geográfica. Entonces, ese tipo de terrorismo, ese tipo de terrorismo no debería existir por los convenios que se han suscrito los países suscriptores de los convenios de Ginebra, ¿no? Pero puede ocurrir en algún tipo de ataques como los que se hacía pues,
en los años 2000, 2001, 2002, en Estados Unidos con el anthrax, ¿no? Se enviaba sobres y cartas, tenía el polvo de ese tipo de microorganismo, y aquel que lo abría pues se contagiaba del anthrax, ¿no? Y había gente que moría. A ellos les afecta más que a nosotros, porque aquí nosotros estamos acostumbrados a tener anthrax en las vacas, ¿no? El carbunco. Y que esporádicamente hay un brote epidémico, unos cuantos casos, que por ahí seguimos viendo esos casos. Pero en lugares donde no hay ese tipo de enfermedades y aparece un brote, pues la mortalidad es altísima, sobre todo la mortalidad. Mueren más de lo que mueren aquí en Sudamérica, han muerto más en Norteamérica, ¿no? Con el tema del anthrax. Entonces, aquí vamos a hacer una diferencia entre las infecciones bacterianas. Las infecciones por virus son las producidas por pequeños microorganismos. En realidad no son células, ¿eh? Son parte. El virus no es considerado una célula, sino una parte de un microorganismo. Las bacterias es una célula, puede ser unicelular, pluricelular, son microorganismos, ¿no? Estas bacterias ingresan en el cuerpo y se reproducen tan rápido que no le da tiempo a nuestro organismo para responder adecuadamente. O puede ser por las sustancias tóxicas que liberan estas bacterias llamadas toxinas. Entonces esas sustancias tóxicas pueden desencadenar una reacción en nuestro organismo y puede pues, llevar a la muerte o a que se complique el estado de salud. Como por ejemplo tenemos la toxina botulínica. ¿Qué es lo que hacen en nuestro organismo? Lo que hace es paralizar todo el tubo digestivo. Si hay una paralización del tubo digestivo, no va a haber pues, la absorción de los nutrientes, no va a haber absorción del agua, ¿no? El tubo en lo que es el colon. Entonces, la persona, todo lo que es la paralización del tubo digestivo, no hay peristaltismo, no hay movimiento de la materia fecal, no hay absorción de los nutrientes, no hay absorción del agua, la persona termina pues, con el colon que termina haciendo necrosis y termina muriéndose. Y este tipo de sustancias pues se aprovechan también ahora para hacer otro tipo de tratamiento. Mini partículas o pequeñas partículas para el tratamiento del envejecimiento, por ejemplo. Terrorismo nuclear radiológico. Solo 2 incidentes conocidos públicamente que hay registrados, ¿no? Después me imagino que hay muchas películas sobre hechos basados en la vida real, de alteraciones o incidentes de radiación. Hiroshima y Nagasaki son los más conocidos en la parte del terrorismo nuclear, ¿no? Donde en esas ciudades pues, se liberaron las bombas atómicas, ¿no? Estas bombas de destrucción masiva pues detonaron en esas ciudades y desaparecieron más del 90% de la población. Y los sobrevivientes quedaron con muchas patologías relacionadas a la radiación, como patologías oncológicas, degenerativas, y que la gente pues ya como secuelas de la radiación quedó pues mal o murieron ahí próximamente. Algunos ni la contaron, ¿no? Los estos materiales son mucho más fáciles de adquirir por un terrorista determinado y requieren menos experiencia para su uso. Las armas de destrucción masiva nucleares, bueno, en el mercado negro pues todavía se siguen vendiendo, ¿no? Para aquel que tiene los medios económicos lo compra o lo pueda comprar y lo van a detonar o para hacer tener miedo a los estados o países, ¿no? Para intimidar. Decíamos que una de las funciones del terrorismo o de los hechos que hace o de lo que hace el terrorismo es intimidar, ¿no? Entonces, no debería existir, no debería haber, pero todavía hay que el mercado negro se vende. Tenemos algunas películas que están también narradas o hechas que pasan a la vida real, la venta de estas armas de destrucción masiva, ¿no? Las bombas sucias pueden causar pánico generalizado, entonces están todavía en el mercado. La respuesta del proveedor de atención hospitalaria al terrorismo. Los fundamentos básicos de la atención del paciente son los mismos, sin embargo, el tratamiento puede variar y así será. Siempre recuerde estar
al tanto de la situación. Reconocer un evento terrorista, la planificación de los actos de terror es encubierta, debe conocer el nivel de amenaza actual emitido por el Departamento de Seguridad Nacional. En el caso nuestro, los encargados pues serán la parte militar, ¿no? En caso de que ocurra un evento de esa naturaleza. Entonces, dentro de la parte de los bomberos hay especialidades, ¿no? Estas especialidades hacen pues que cada uno esté preparado de alguna forma para poder dar respuesta, ¿no? Imagine usted, que va a dar respuesta en un estadio, que empieza la gente a tener náuseas, vómitos en una de las graderías, no sé, póngale en el palco, no sé. Entonces empieza a tener náuseas, a los 10 minutos llaman que hay 4 o 5 personas que están con náuseas y vómitos. Lo primero que se nos puede ocurrir, a ver, ¿qué es lo que se nos puede ocurrir? En un estadio, un partido de fútbol, ya justo estaba por empezar el partido, están llegando la gente, y empieza a tener, uno se desmaya y tiene náuseas y vómitos. Al ratito hay otro, hay 2, 3. Y ustedes vieron que hay una ambulancia, ¿no? Ahí dentro del estadio, que es para socorrer a los futbolistas. Pero como hay 2, 3 caídos, hay 4 que nos están llamando la atención, nos llaman. Pues nosotros estábamos en la ambulancia y venimos a la tribuna a ver qué está pasando. ¿Qué es lo primero que haríamos o deberíamos hacer? Doctor, Adelante. bueno, claramente la escena no es segura porque ya hay más de una víctima, entonces yo creo que tomar las medidas de precaución adecuadas utilizando el EPP apropiado. Yo utilizaría un tipo de máscara de medio rostro y protectores oculares también y guantes de nitrilo, claro, ¿no? E ingresar a la zona a inspeccionarla. Entonces, lo que podría ocurrir, a mi juicio, es que nosotros siempre tenemos el instinto de querer ayudar, ¿no? Vemos a alguien, 2 desmayados, 3 desmayados, lo primero que queremos es correr y evaluar lo que está pasando con esa persona, ¿no? No tenemos la costumbre de medir la radiación, por ejemplo. No tenemos la costumbre de sospechar o de pensar en la emanación de algún tipo de gas, de algún tóxico, porque no son eventos que ocurren habitualmente, ¿no? ¿O sí? No, no suele ocurrir, doctor. Entonces, nosotros fácilmente, eh, a ver, adelante, Graciela. Buenas noches, doctor. En realidad, digamos, viendo el contexto, si estamos de ida nosotros a prestar primeros auxilios básicos a lo que es un, digamos, estadio de fútbol y donde vemos esta situación, no, para empezar, no estamos preparados para esa situación. Me refiero a la indumentaria. Por ejemplo, nosotros acá cubrimos lo que es primeros auxilios en partidos de fútbol y ¿cómo vamos nosotros? Obviamente ahora por la pandemia vamos con nuestra mascarilla, llevamos un par de guantes, llevamos gorra para el sol y obviamente nuestra identificación como Cruz Rojista con el uniforme y nuestro credencial. Ahora, si hubiera un tipo de ataque así, de esa magnitud, con químicos y demás, no vamos a tener ni siquiera nosotros la protección necesaria porque no llevamos máscara antigas, no llevamos casco, no llevamos ninguna otra, un tanque de oxígeno, por ejemplo, eso va justamente en la ambulancia, nosotros particularmente no lo cargamos. Entonces ahí es que habría que ver el contexto también, que sí, nosotros vamos directamente a ayudar y justamente por esa misma, digamos, por la función a la que nosotros vamos a cumplir, no llevamos los implementos para ese otro tipo de eventos. Exacto, exacto. ¿Alguien más quería participar ahí? Alguien tenía levantada la mano.
Nadie, ya bajaron la mano. Bueno, entonces lo que decía Gabriel es cierto, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados a ver ese tipo de eventos, entonces, como no estamos acostumbrados, no tenemos pues el equipo, ¿no? Pero si llegase a ocurrir, nosotros nos vamos a convertir en una víctima más. Primero porque esa formación es especialización, o sea, de los equipos de primera respuesta es una especialización, ¿sí? En materiales peligrosos, ¿no? Entonces ahí hablamos de radiación, de lo que es no sé, el tema de los gases, de contaminación ambiental, cuando se hacen intervenciones en las fábricas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el área bomberil hay un cierto, dentro de nuestra formación como bomberos, hay un cierto acápite que nos habla en generalidades, que nos entrena, por ejemplo, en el uso del equipo respiratorio autónomo, en el ERA, pero no es específica una especialidad, ¿no? Si uno ya quiere tomar una especialización, quiere tomar un curso aparte donde nos va a hablar de cómo se hace el análisis de la radiación, a qué distancia tenemos, qué tipo de radiación existe, alfa, beta, delta, gamma. Por ejemplo, la radiación alfa, pues que no logra atravesar ni siquiera una hoja de papel bond, ¿no? Entonces, pero ya un gamma, pues logra atravesar una pared de concreto. Entonces, eso se mide pues con equipos específicos, ¿no? Por ejemplo, la temperatura también, ¿no? La temperatura de los ambientes, que también se mide para el tema de cuando uno va a hacer una intervención y tiene que sacar algún tipo, o sea, hacer búsqueda, rescate, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, ustedes se dan cuenta que si ocurriese un evento de esa magnitud, no estamos preparados y debemos al menos conocer generalidades y tener una capacidad de análisis y diserción. Mira, en esa zona hay 10 que se han desmayado. ¿Qué es lo que me preocuparía a mí primero? ¿En qué pensaría? ¿Qué está pasando ahí? Podría ser alguna liberación de algún gas. Podría ser, ¿no? La liberación de algún gas, sí, podría ser. Lo más lógico que pensar es, si en esa zona todos son de ese lugar, algo haya ocurrido, gas. ¿Qué más? También podría ser por algún tipo de intoxicación, por algún elemento que hayan ingerido, algún alimento, quizás con alguna droga. Si es de esa Al- zona, hay los venteros que están por ahícito, ¿no? Entonces, También podría podríamos, ser. claro, podríamos echar, no se escapa nada, ¿no? Podríamos pensar en muchas cosas, pero ustedes siempre piensen lo peor. Piensen lo peor que puede ocurrir y de ahí vayan bajándole, ¿no? Bajando los decibeles. Entonces vamos a por, primero, gas. No, pero aquí nunca ha habido eso. Bueno, pensemos en eso, puede ocurrir, puede ser la primera vez. Entonces de ahí le vamos bajando y podemos de lejitos hacer un análisis de la situación, no nos expongamos, no seamos una víctima más, cuidemos nuestro equipo, nuestro personal, alejemos al resto de gente, hagamos un espacio y empezamos a separar la gente, ¿no? Entonces, las respuestas de los proveedores de atención prehospitalaria al terrorismo, bueno, hay muchas instituciones a nivel internacional. Nosotros decíamos que nos quedamos con los bomberos, que son los encargados netamente de la parte legal, bomberil en nuestro país y de algunos equipos especializados. Si ustedes tienen un equipo de respiración autónoma, pues se puede emplear y que lo van a utilizar para que ustedes pues, vayan a hacer la evaluación de esa zona, la evaluación de los pacientes, sin tener ningún tipo de complicación, porque el equipo de respiración autónoma pues cubre toda su cara, ¿no? Y está conectado a su dispositivo de aire comprimido. Ojo que ese equipo no tiene oxígeno, ¿no? Tiene aire comprimido. Con eso ya les permitirá pues hacer un análisis de la situación de lo que está sucediendo ahí y todo paciente que esté contaminado por radiación hay que descontaminarlo antes de subirlo a una ambulancia, ¿no? ¿Y qué significa descontaminarlo? Significa desprender de toda la ropa que está puesto, ¿sí? Pues tratar de hacerle un baño, ¿no? Si es que es posible, si no, al menos desprenderlo y limpiarlo de todo lo que tenga en su organismo, ¿no? Y recién
ese paciente pues puede entrar a la sala donde se está atendiendo el resto de pacientes o ser trasladado en una ambulancia. En cada llamada Doctor, usted... Sí, dígame. perdón que le corte. En el caso, digamos, de que estuviese esa situación de terrorismo o algo así, y nosotros estemos ofreciendo un servicio de primeros auxilios en un estadio, por ejemplo, empiezan a desmayarse las personas, a vomitar y todo eso. ¿Qué actitud nosotros deberíamos de tomar? Porque si vemos eso, lo primero que van a hacer ya es, por ejemplo, digamos, de los voluntarios de Cruz Roja, ya, Cruz Roja, ingrese o atienda, por ejemplo, al paciente. Claro, es lo ¿Qué, primero que qué van a pedir. podríamos hacer, digamos? Porque ahí sí o sí nos vamos a convertir en una víctima más. Sí. Entonces ustedes, por eso les decía, ¿no? Ustedes tienen que tomar las medidas primero. La recomendación es su seguridad primero, seguridad de usted, de su equipo y del personal y de los pacientes, ¿no? Entonces, usted no tiene la indumentaria, no tiene el entrenamiento y la capacidad. Sospecha que son los gases. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dentro del estadio tendría que haber los encargados del manejo de la infraestructura. Y ellos, si hay pues ahí, no sé, una conexión de gas y no saben dónde está la llave, tienen que llamar a los bomberos que ellos saben cómo se maneja esto y cómo se maneja esa situación. Ustedes, ¿cuál será su función? De alertar, ¿no? De alertar a quienes correspondan, llamar, activar el servicio de emergencias, porque eso también es primeros auxilios, ¿sí? Hacer la circunscripción del lugar, es decir, el resto que haga la evacuación de la zona y solamente se quedan pues, con los que están desmayados ahí nada más, ¿no? Ya si ustedes quieren ingresar a ayudarlos, por lo menos han tenido que cerrar la fuente de contaminación, ¿no? Imaginemos gas, cerrar la llave para recién entrar, porque si ustedes entran, podrían convertirse en una víctima más. Si ustedes no se van, la gente va a decir que ustedes no quieren ayudar. Entonces ahí van a estar en un dilema, ¿no? En un dilema. Ustedes siempre debemos de prever en nuestros equipos de primera respuesta, por lo menos una máscara, ¿sí? Con respiración, esos que tienen los laterales, ¿no? Con filtros, que un filtro pues para polución, para polvo, ¿no? Para polvo, para micropartículas. Y con eso podrían hacer el intento de acercarse. Ustedes saben que los gases pues van a atravesar ese tipo, ¿no? Pero al menos van a estar un poco más protegidos o tratar de hacer la evaluación de una distancia prudente. El hecho de que ustedes no se metan ahí en medio de la escena no quiere decir que no están ayudando. Están preparando las zonas donde se va a hacer el triaje, donde se va a recibir los pacientes, donde se va a hacer la descontaminación, están señalando por dónde van a venir las ambulancias, están separando a la gente. Entonces hay muchas funciones que debemos cumplir. No se están metiendo directamente a esa zona porque se van a convertir en una víctima más, pero ya están dejando el trabajo listo para que cuando vengan los equipos de primera respuesta, vengan y ustedes van a facilitar el trabajo y se puede hacer pues la intervención de una manera más rápida. En cada llamado usted debe hacer las siguientes observaciones: tipo de ubicación, tipo de llamada, número de pacientes, declaraciones de las víctimas, indicadores previos al incidente. Entonces, hay muchas cosas cuando hacemos con la evaluación del paciente, ¿no? Por ejemplo, decíamos, ¿no? El lugar exacto donde ocurrió el evento, el tipo de incidente. Cuando hablamos de atención prehospitalaria, generalmente lo relacionamos. ¿Es un paciente médico o es un paciente de trauma? ¿Por una enfermedad o por un accidente? Lo dividimos en dos grandes grupos porque esa es la mayoría de nuestra práctica médica, de nuestra práctica clínica. Entonces aquí ya debemos también agregarlo, ¿no? La parte de terrorismo, ¿no? Pues no es muy común decir, ¿no? Y debemos agregarlo. ¿Para qué? Para que nuestros bomberos cuando vengan pues estén preparados o traigan la indumentaria adecuada para dar la respuesta. Acciones de respuesta: seguridad de la escena, estacione su vehículo a una distancia segura, espere que el personal de la policía acordone la zona, les dé seguridad. Si tiene alguna duda, no entre, no se convierta en una víctima más. El mejor lugar para ubicarse es en contra del viento, así que el viento le dé a mi espalda.
dispositivos secundarios explosivos adicionales colocados para explotar después de la bomba inicial, en caso de que sea una bomba explosiva, pueden ocurrir, puede haber, entonces deberían estar los de seguridad y el orden para que traten de hacer una inspección visual de toda esa zona, asegurarnos por ahí de que no hay riesgo para que nosotros como proveedores de atención hospitalaria podamos ingresar. Imagínense este vehículo, de acuerdo a... ¿Qué ven primero ahí? ¿Qué les llamaría la atención? Eso es una cisterna, ¿no, doctor? No veo bien. Es un vehículo, sí. Un vehículo tipo cisterna. ¿Qué les llamaría la atención? ¿Qué sospecharían de este vehículo con lo que lo ven aquí? Aquí tiene unas señales, ¿no? Hablábamos de que estas señales tienen un código. Entonces, códigos dice qué tipo de elemento está transportando, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a tomar las medidas, ¿no? Imagínense que todo su material, su equipo, está aquí, pegado a donde se hace la intervención. Equipos de producción antirradiación, dice Fiorella. Exacto. Entonces, imagínense, todo este equipo de primera respuesta está haciendo la intervención. Aquí está el vehículo, ¿ve? Pegadito. Por aquí ha quedado el tanque. Imaginen, no tienen ni idea de lo que está ocurriendo aquí. ¿Qué tipo de elemento está transportando? Tal vez es un gas o una sustancia volátil que rápido se evapora y que probablemente pues les pueda intoxicar. Hay unos videos que vamos a tratar de buscarlos para subirlos, solo que pesan mucho. Para que lo puedan ver ustedes cómo se hace la evaluación de un vehículo así en estas circunstancias, y empieza a liberar unos gases, el policía que se va a hacer la intervención termina desmayándose. Entonces los otros que vienen a hacerles, a seguir la intervención, el que se queda mirando la pareja, llaman pues a los equipos especializados y terminan rescatando a los pacientes, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que aquí hay una distancia prudente para hacer su intervención? Primero decía que No, nosotros debemos entrar y ver, ¿no? Hacemos una inspección visual de lo que está ocurriendo y planeamos cómo va a ser nuestra intervención. Entonces, el vehículo tiene que estar a una distancia muy prudente. Segundo, de que estos entran, descontaminan o sacan a la persona, descontaminan el camino y llevan a la ambulancia. O sea, le sacan la ropa en el trayecto, en una área donde hay para desinfección, y de ahí recién lo tienen que subir a la ambulancia, dice, ¿no? En el caso de que requiera. Pero las intervenciones no se van a hacer pues en el lugar del incidente porque no estamos seguros, no nos representa seguridad para nosotros. Seguridad del respondedor. La mejor forma de protección es evitar que usted mismo entre en contacto con el agente. ¿Cómo vamos a evitar que entre en contacto con el agente? Con el equipo de protección personal y aislamiento, ¿no? Las amenazas más grandes que enfrenta usted es un ADM, son la contaminación esto cuando ocurre pues con armas de destrucción masiva, ¿no? Armas de destrucción masiva, son la contaminación y la contaminación cruzada. ¿A qué llama contaminación y contaminación cruzada? La contaminación es la exposición directa, ¿no? Con la radiación. ¿Y la contaminación cruzada cómo sería? Con radiación, doctor, y otro tipo de elemento más. La contaminación cruzada decíamos que a los pacientes hay que sacarle toda la ropa porque la ropa agarra radiación. Y si posible lo bañamos. Decíamos. Entonces una contaminación cruzada será pues yo agarro al paciente, lo meto a mi ambulancia con toda su ropa ahí con radiación. Esa radiación se va pegando a mí. Entonces yo llego, lo dejo en el hospital y ya me empiezo a sentir mal. Pero yo no estaba en el evento, o sea, no estaba cuando ocurrió eso. Pero sí estuve con el paciente todo el momento en el trayecto, ¿no? Tuve contacto. Entonces es una contaminación cruzada. Yo no estuve nunca en el incidente, pero el paciente vino con toda la ropa puesta, no le saqué nada y me contagié. Graciela, adelante. sí, doctor, justamente esa contaminación cruzada se dio bastante al principio de la pandemia, cuando no se utilizaban bien los elementos de bioseguridad
Entonces, existía esa contaminación cruzada, tanto en atención prehospitalaria como en atención intrahospitalaria. Sí, pues eso es muy común, ¿no? Por eso es que nos enseñan a cómo poder utilizar los EPPs, ¿no? Por eso es que nos enseñan a que los EPPs no sean pues reciclables, ¿no? Porque en algún momento vamos a bajar la guardia cuando estamos cansados, estamos poniendo, sacándose el mismo equipo, ¿no? Entonces que sea descartable. Gracias a nuestra respuesta de nuestro organismo, ahora ya las vacunas y a todos los esfuerzos que han hecho el personal de salud y todos los equipos de primera respuesta, se está controlando, ¿no? Pero ha llevado, pues, muchas familias se han quedado, pues, tristes, nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, evitemos la contaminación cruzada con radiación, sacándole toda la ropa y liberándolo de la radiación, ¿no? Un baño, si es que es posible, ¿sí? Y de esa manera vamos a evitar la radiación cruzada. Nosotros con un buen EPP, nuestro equipo de aislamiento, dejamos al paciente y botamos todo eso, ¿no? Procedimientos de notificación. Notifica el despachador de la naturaleza del evento. Comunicamos con nuestra base y les vamos contando, ¿no? Y vamos a solicitar cualquier recurso adicional si es que lo requerimos. Vamos a hacer un estimado de pacientes y pues con el despachador nos vamos a poner de acuerdo para que él llame a los hospitales más cercanos de la zona y nos distribuya de acuerdo a la gravedad y complejidad de los establecimientos. Gravedad de los pacientes, complejidad de los establecimientos. Establezca un área de concentración. Decíamos que vamos a hacer una zona, un área donde se va a clasificar los pacientes, ¿no? De ahí se descontaminan y van hacia las ambulancias. Los respondedores entrenados con lo que es equipo de protección personal son las únicas personas equipadas para manejar el incidente de armas de destrucción masiva. Imagínese que usted está preparado para hacer lo que es la detección de radiación, sabe cómo es el manejo de esos equipos, del análisis de la radiación y sabe cómo utilizarlo con un equipo de respiración autónoma. Entonces usted es el llamado a ser, pues, el que va a entrar en esa zona, ¿no? De los que están aquí, ¿quién alguna vez ha manejado un equipo de respiración autónoma? ¿Nadie? ¿Ninguno de los que están aquí se ha puesto un equipo de respiración autónoma? ¿No? Bueno. Por ejemplo, las fábricas de cemento las tienen. Las empresas grandes del gas lo tienen. Los bomberos lo tienen. ¿Qué es un equipo de respiración autónoma? Por sus siglas ERA, ¿no? Equipo, respiración autónoma, ERA. Es un tanque que va en la espalda. Ese tanque tiene unas válvulas. Esas válvulas, que tiene a un manómetro. Ese manómetro marca pues cuánto de concentración, cuántos bar de concentración de aire tiene, aire comprimido. Tiene conectado un dispositivo hacia una máscara facial también con una cánula tubular o con una manguerita que va hacia la boca, ¿no? Pero con una máscara concentrada hacia toda la cara. Entonces, ese dispositivo, hay algunos que tienen sensores y te dice, pues, cuando ya está a cierta cantidad y cuando ha disminuido, se ha consumido a cierta cantidad, ya te va sonando para que vaya saliendo de donde está haciendo la intervención. Y mucho tiene que ver con el ejercicio pulmonar que uno hace. Si uno se sofoca y empieza a hiperventilar muy rápido, rápido terminas lo que tienes en el tanque. Ojo, lo que tienes en el tanque no es oxígeno, es aire comprimido, porque esos dispositivos entramos a donde hay incendios, ¿no? Imagínense si entramos a donde hay incendio y hay oxígeno, la triada del fuego o la tetrada del fuego, ¿cuál es? Oxígeno, tiene que haber una de las esquinas es oxígeno. Si no hay oxígeno, hay puro CO2, se apaga el fuego. Entonces el oxígeno es inflamable. Te vas con tu tanque de oxígeno y ¡plum! Terminas explosionando el tanque, ¿no? Entonces decíamos que debemos saber manejar el equipo de respiración autónoma. Establecer el mando. Usted necesita establecer el mando hasta que llegue un personal adicional. Nosotros, los de primera respuesta,
Siempre, el mando nunca se pierde. Llegamos, bueno, no hay nadie más, soy de la Cruz Roja, listo, me toca. Y empiezo a organizar la gente. Llegaron los bomberos, no, yo soy el comandante de bomberos y por ley me corresponde. Listo, señor, ahí está, le cedo el mando, usted continúa. Es el jefe, ¿no? De todo el incidente, el comandante del incidente. Entonces empieza a hacer la estructuración. Como proveedores de atención prehospitalaria tenemos una función y esa función es netamente la parte médica, ¿no? Es decir, si ya tenemos un entrenamiento en rescate, en búsqueda de rescate y tenemos la indumentaria, vamos a hacer rescate. Si tenemos que hacer la evaluación de los pacientes por radiación y tenemos la indumentaria y tenemos el entrenamiento, lo vamos a hacer. Pero básicamente, como proveedores de atención hospitalaria, vamos a hacer la parte médica. Y la parte médica es recibir al paciente, descontaminarlo, subirlo a la ambulancia y continuar con el tratamiento. O recibir al paciente, descontaminarlo y hacerle un triage, una selección y clasificarlo al paciente y continuar con el tratamiento. Eso es lo que vamos a hacer. Acciones de respuesta. Reevaluación de la seguridad de la escena, la responsabilidad de cada proveedor de atención hospitalaria, evaluar y reevaluar constantemente la escena en cuanto a seguridad. Es un componente importante para estar consciente de la situación. La evaluación de la escena es un lugar cambiante, entonces se tiene que evaluar constantemente. Cuando la liberación de agentes químicos produce alteraciones masivas, pueden ser líquidas o gases o gaseosas, ¿no? Que son dispersadas para matar o lastimar. Los agentes persistentes, no volátiles, como los líquidos, pueden permanecer en una superficie por periodos largos. Los agentes no persistentes volátiles se evaporan con rapidez. A ver, ejemplos. Ejemplos de cada uno de ellos. Agentes persistentes, no volátiles y volátiles. La gasolina, ¿sería volátil o no volátil? Volátil, doctor. Volátil. Volátil. ¿Y no volátil? No volátil es que permanece mucho tiempo, ¿eh? ¿El diésel? Podría ser alquitrán. Alquitrán. A ver, el formol. ¿Han visto que el formol, ustedes agarran un muerto que está con formol y eso permanece pues horas, días? Por darles un ejemplo, ¿no? La primera vez, pues, cuando uno está, cuando uno está en la facultad, de los chicos que están aquí, que han hecho alguna carrera de salud, les llevan, pues, ¿no? A hacer la práctica con los cadáveres. Se ponen 2 guantes, manosean al paciente o al cadáver, lo tratan como un paciente, ¿no? Hacen la disección, la revisión anatómica. Se sacan los guantes y se lavan las manos bien y se van a comer. Y cuando llevan la cuchara a la boca, se siente el olor a formol, ¿no? Y a pesar de que ya nos hemos lavado 2, 3, 4, 5 veces, ¿no? En anatomía 1 dice, pero el nitrógeno volátil, ¿sí? El nitrógeno es volátil. Los insecticidas son no volátiles, ¿no? Porque permanecen, se mantienen ahí. ¿Sí? Entonces, estas sustancias y otras son como son agentes, ¿no? La vía de exposición es un término usado para describir la forma en que el agente ingresa con más eficacia al cuerpo. Los agentes con riesgo por vapor entrarán pues a través de todo lo que es el tracto respiratorio, ¿no? Y los agentes con un riesgo por contacto cutáneo son pues expulsan muy poco vapor y más bien es por contacto, ¿no? A través de la piel. Entonces, imagínense si a nosotros nos han rociado alguna sustancia tóxica, es por contacto, ¿no? Pero si han emanado gases de liberación, pues es de forma inhalada. Vesicantes. La principal vía de exposición es la piel, contacto. Causan ampollas o vesículas, ¿no? Semejantes a las de las quemaduras de la piel y el tracto respiratorio de la víctima. Sí, usualmente causan el mayor daño en zonas húmedas del cuerpo, signos de exposición a sustancias vesicantes en la piel, síntomas en caso de haber inhalado vapores. Las quemaduras son similares a esto, ¿no? Se comportan como tal. La mostaza sulfurada es una sustancia parda, amarillenta y oleosa. Por lo general se considera muy persistente. Comienza un proceso irreversible de daño celular. Ataca las células vulnerables dentro de la médula ósea y elimina la capacidad del cuerpo para producir leucocitos.
Entonces lo que va a atacar es dentro del huesito, los huesitos largos o gruesos, ¿sí? La parte interna, la médula. Y de plano, si hay una afectación medular, no va a haber producción de leucocitos, de glóbulos rojos, de plaquetas, ¿no? Toda la parte medular se ve afectada, que es donde se producen este tipo de células. Los vapores que libera la mostaza sulfurada se pueden inhalar creando un compromiso para las vías respiratorias altas y bajas. Hay otras sustancias como la lewicita y el fosgeno-oxima que producen heridas con ampollas muy similares a las causadas por el gas mostaza. Cuando se entra en contacto con ellas producen un dolor intenso, inmediato y malestar. El paciente puede tener decoloración gris en el sitio de contaminado. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de agentes vesicantes? ¿Cuál será? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Decíamos en la primera parte, cuando hay afectación por radiación. Se le debe quitar toda la ropa y tratar de bañarlo. Tratar de bañar. Y aquí en los agentes vesicantes que son por contacto, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Quitarle toda la ropa, Igual, doctor. tratar de descontaminarlo, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Si hacen las vías respiratorias, entonces lo que vamos a hacer es tratar de utilizar un dispositivo de la vía aérea avanzada, ¿no? ¿Sí? Un dispositivo avanzado de la vía aérea. Agentes pulmonares, gases que causan daño inmediato a las personas expuestas a ellos. La vía principal es a través del tracto respiratorio. Una vez que se encuentran dentro de los pulmones, dañan el tejido pulmonar y se infiltran líquido a los pulmones. Se desarrolla edema pulmonar, resultando en la dificultad respiratoria debido a la alteración importante del intercambio de gases. ¿Cómo se comporta un paciente con edema pulmonar? ¿Cuál es la clínica? ¿Qué signos tiene o qué manifestaciones clínicas tiene un paciente con edema pulmonar? Disnea, doctor. Sí, ¿qué más? Ustedes han visto un paciente que tiene distrés respiratorio agudo grave por COVID, ¿sí? Con un requerimiento de alto flujo de oxígeno. Es idéntico. Un paciente que siente que se ahoga, que por más que le das oxígeno no puede hacer producir intercambio. Eso es lo que pasa con un paciente que tiene edema agudo de pulmón. Porque la célula donde generalmente el oxígeno pasa, pues logra atravesar, se ha hinchado. Está muy inflamada. Y eso es lo que pasa también con el COVID. Se comporta tal cual un edema agudo de pulmón. Entonces, una vez que se encuentra dentro de los pulmones, dañan el tejido pulmonar y se filtra líquido a los pulmones, ¿no? Se desarrolla edema pulmonar y esto va a producir dificultad en el intercambio de los gases, produciendo unas alteraciones metabólicas, es decir, dentro del cuerpo. Si ya no se logra compensar por la parte respiratoria, también va a afectar la parte metabólica. Y por último, pues, el paciente termina haciendo una falla. Cloro. Primer agente químico utilizado en la guerra. En un inicio produce irritación de las vías aéreas altas y una sensación de sofocación y signos y síntomas característicos de una disnea, de una dificultad respiratoria. El cloro. ¿Quién ha utilizado hipoclorito de sodio? ¿Quién ha utilizado alguna vez hipoclorito de sodio? Todos, ¿no? Con la famosa lavandina, ¿sí? Entonces, si ustedes alguna vez han utilizado puro o han vaciado de las que venían en bolsitas antes, ¿no? Y se vaciaban a las botellas para tenerlo en botella, libera un gas. Ese gas es muy irritante, muy irritante. Solo con una bolsita, imagínense, chiquita no sé, de 200 cc, nos irrita las vías respiratorias. Imagínense estar, pues, rociados o en un lugar donde se ha esparcido esa sustancia, ¿no? Muchísimo más compromiso. Fosgeno, productos de combustión, agente muy potente que tiene inicio tardío de síntomas, signos y síntomas de exposición leve, tratamiento del agente pulmonar. Dificultad respiratoria, sensación de náuseas, de vómitos, pero la característica es la disnea, ¿no? La disnea que se va incrementando gradualmente. ¿Cuál es el tratamiento? Si no puede respirar, ¿cuál será el tratamiento? Oxígeno, ¿no? ¿Sí?
Agentes neurotóxicos. Entre los químicos más mortíferos desarrollados pueden causar paro cardíaco en el transcurso de segundos o minutos tras la exposición. Los agentes de G provienen, o neurotóxicos provienen de los primeros agentes neurotóxicos de la serie G. Dentro de estos tipos de agentes hay clasificaciones, ¿no? Neurotóxicos porque hay una afectación de la parte del sistema nervioso central. Ustedes saben que el sistema nervioso central comanda todo el funcionamiento de nuestro organismo. Si hay una paralización en el sistema nervioso central, pues no hay quien dé la orden a los pulmones, no hay quien mande las órdenes hormonales o químicas hacia los pulmones, hacia el corazón, hacia el resto del organismo, ¿no? Entonces, por ende, el paciente va a dejar o va a terminar en un paro cardíaco, va a dejar de funcionar. Imaginen ustedes un paciente, pues que el corazoncito sabemos que recibe información del cerebro, ¿sí? A través del glosofaringio o del nervio vago, ¿no? Del décimo par craneal. A pesar que tiene un sistema autónomo, pero también recibe estímulos. Lo mismo ocurre con otros aparatos o sistemas, ¿no? Entonces, aquí tienen el nombre de algunos agentes neurotóxicos y la designación militar que se le asigna, el olor, las características especiales, el inicio de los síntomas, si es volátil, qué tan volátil, y la vía de exposición. Por ejemplo, el sarín, la designación militar es GB, el olor es inoloro generalmente, ¿sí? Las características especiales: desprenderá gas mientras se encuentre en la ropa de la víctima. El inicio de los síntomas es inmediato. La volatilidad es alta. La vía de exposición, riesgo principal respiratorio debido a los vapores de exposición cutánea, y en el extremo letal. Es en extremo letal. ¿Se acuerdan ustedes que pues pasa a veces noticias de una paciente que se iba en el asiento delantero y que le pasaron un paño, ¿sí? O algo que tenía un olor medio fuerte, o le dieron la mano, le acercaron a su nariz, a su boca, o derramaron algo y la persona se desvanece, se desmaya, ¿no? Entonces, estos productos son los que utilizan generalmente para este tipo de ilícitos, ¿no? Imagínense que es inoloro, que no tiene ningún olor, y que pues la acercan y la persona empieza gradualmente a perder el estado de conciencia por los síntomas inmediatos, ¿no? Recuerden que estos agentes neurotóxicos lo que van a hacer es alterar el estado de conciencia. Si es mucha la exposición, lo va a matar a la persona. A ver, ¿alguien más se está acoplando a la clase? Las manifestaciones clínicas va a ser salivación. ¿Por qué habrá salivación? Porque hay una paralización neurotóxica, hay una paralización neurológica, entonces la persona no obtiene control, pues, de los movimientos, ¿no? Puede haber sudoración, puede haber diarrea, lagrimeo excesivo, rinorrea. Si había leucorrea, puede haber rinorrea, ¿no? Salivación, decíamos, también va a haber la caída de las lágrimas, ¿no? Micción, la persona pues, puede tener incluso pérdida, ¿no? Del esfínter de la micción, es decir, que se va orinando sin darse cuenta. Defecación, diarrea, babeo, dolor de estómago de tipo cólico, náuseas, vómitos, ¿no? Puede haber tener fasciculaciones musculares, es decir, como movimientos, ¿no? En los músculos. ¿Sí? La persona pues va a depender del agente causal que lo está, pero todo se relaciona con náuseas y vómitos y el deterioro neurológico, las deposiciones líquidas, ¿no? Hablábamos también de otros agentes como el cianuro de hidrógeno y el cloruro de cianógeno. Son sustancias que afectan la capacidad del cuerpo para usar oxígeno. Se encuentran comúnmente en los entornos industriales relacionados con mareos, aturdimientos, cefalea y mes. Todo lo que compita con el oxígeno va a haber con una dificultad respiratoria, ¿sí? Y si hay una dificultad respiratoria va a haber un deterioro neurológico gradual, mareos, y si hay mareos va a tener sensación de náuseas y vómitos. Todos por igual, ¿no? Pueden ser prácticamente indetectables algunos de estos agentes, ¿eh? Las enfermedades causadas por los agentes serán similares a otras enfermedades menores. Entonces, clínicamente no podemos determinar que corresponda a la intoxicación con algún tipo de agente de esto, a menos
¿Cuál será la diferencia? ¿Sí? Imagínense que esto nos da la clínica de una infección gastrointestinal. ¿Cuál será la diferencia para decir, no, este así por un agente biológico y no por, no sé, por una contaminación del agua, por un, no sé, alguna enfermedad infecciosa? No ha sido por una enfermedad infecciosa, sino por una agresión masiva biológica, por el uso de alguna sustancia biológica o algo así. ¿Cuál será la diferencia? Imagínense, decíamos, ¿no? En el inicio que cualquiera puede tener una infección gastrointestinal, pero ya si esa misma enfermedad gastrointestinal la tienen 10, 15, 12, 20, o en una zona, en un área determinada, ya es motivo para hacer la investigación, ¿no? La facilidad con la que se puede dispersar la enfermedad de un humano a otro se denomina comunicabilidad, es decir, cómo se contagia de un lugar a otro, ¿no? La incubación es el lapso entre la exposición de un periodo de una persona al agente y la aparición de los síntomas. Por ejemplo, yo hoy día estuve en un lugar o tomé un agua de algún determinado lugar o me invitaron a algo y mañana empiezo a sentirme mal y yo sospecho, o los que hacen la investigación sospechan que fue por esa agua. Entonces, se expuso al momento que tomó agua, 6 de la tarde. El inicio de síntomas fue a partir del día siguiente, 6 de la mañana, 12 horas después. Entonces, eso es el periodo de incubación, ¿no? Virus, gérmenes que requieren vivir en un hospedador vivo para multiplicarse y sobrevivir. Invade células saludables y replican para después diseminarse en el hospedador. Los virus se desplazan de un hospedador a otro por métodos directos o a través de vectores, es decir, contacto directo o a través de vectores. Un vector puede ser un microorganismo vivo, ¿sí? Puede ser de vector un zancudo o un mosquito. En el caso de los virus, por ejemplo, del virus del dengue, ¿no? O los virus de chikungunya, del Zika, a través del virus, del el vector es el Aedes aegypti, ¿no? Un ejemplo, aquí tenemos la viruela, que es altamente contagiosa. Usted puede usar guantes de examinación, un respirador con un filtro EPA y un protector ocular para no tener contacto. Entonces, lo revisamos al paciente, se descontamina y sale de esa zona de aislamiento, ¿no? La diseminación es nebulizada por uso de terroristas o bélicos. Sabemos que ahora la OMS ha declarado la erradicación de la viruela, ¿no? Pero hay gente que lo tiene como armas de destrucción masiva. Eso quiere decir que en algún momento lo sueltan, puede volver a haber esta enfermedad, ¿no? La comunicabilidad es cómo se contagia de una persona a otra, es elevada. La vía de ingreso, la inhalación de las gotitas, es decir, al cantar, estornudar, hablar, gritar. Las manifestaciones clínicas, fiebre intensa, malestar general, dolores corporales, cefalea, pequeñas ampollas en la piel y hemorragia en la piel. Eso es básicamente el tratamiento. Precauciones estándar, no hay un tratamiento específico de acuerdo a las manifestaciones clínicas que va presentando el paciente y el soporte vital. Hay fiebres por virus, fiebres hemorragias víricas, que hace que la sangre del cuerpo se filtre por los tejidos y los vasos sanguíneos, altera los factores de la coagulación, disminuye las plaquetas y por ende empieza a sangrar por todo lado el paciente, ¿no? Las características de diseminación, contacto directo con líquidos corporales infectados que pueden nebulizarse para su uso en un ataque terrorista. La comunicabilidad, es decir, la forma de contagio es moderada, la vía de entrada, contacto directo con líquidos corporales. Las manifestaciones clínicas es de un inicio súbito, con fiebre, debilidad muscular, cefalea, faringitis, náuseas, vómitos. El tratamiento médico, precauciones estándar, y todo lo que vaya manifestando el paciente se va a ir dando tratamiento, ¿no? Las bacterias no requieren hospedador para multiplicarse y vivir. Se pueden multiplicar y vivir en cualquier microorganismo o en cualquier organismo vivo o en materias o en cualquier materia también, ¿no? Son más complejas que los virus, pueden aumentar el tamaño hasta 100 veces más que el virus más grande. Se puede combatir con antibióticos. La mayoría generalmente comenzará con síntomas de un síndrome gripal o dependiendo de la afectación en qué parte del organismo.
Hablábamos del carbunco hace rato, ¿se acuerdan? El carbunco cutáneo y con la relación del carbunco o anthrax es causada por una bacteria mortífera que se manifiesta latente dentro de una espora, pero cuando se libera eso, esta bacteria pues causa afectaciones tanto en la parte pulmonar, produciendo una neumonía, o en la parte intestinal, produciendo una gastroenteritis, ¿no? El carbunco pulmonar es el más mortífero porque hay una afectación con compromiso, se acuerdan que hace esporas o hace como formas de encapsulamiento. Entonces, pero esta patología tiene un tratamiento, ¿no? Tiene un tratamiento médico. Como es una bacteria, hay un antibiótico que puede contrarrestar esta infección. La peste. Los vectores naturales de la peste son roedores y pulgas. Cuando hay mucha información de cómo llega la peste, no es endémica de esta parte del mundo, sino que vino de Europa a través pues, de los barcos que traían ratas, y en las ratas, en el pelaje, venían las pulgas, y ahí venían estas bacterias, ¿no? La peste neumónica es una infección pulmonar que resulta de inhalación de bacterias de la peste. Entonces produce pues como escrófulos o escrofulosis, que es la infartación ganglionar. Infartación ganglionar, producto del ingreso de estas bacterias, ¿no? La diseminación es a través de las gotitas en el aerosol. La comunicabilidad es la forma en que se transmite los bubones o peste bubónica, ¿no? Los bubones son los escrófulos o los tumorcitos que se forman por la infartación de los ganglios, ¿no? Baja solo por contacto con el líquido de los bubones. Esos tumorcitos o como abscesos que se forman, si por ahí salen, se drenan, ahí está todos los gérmenes para contagiar. La vía de ingreso por ingestión, inhalación o por contacto. Las manifestaciones clínicas son fiebre, cefalea, dolor, hipersensibilidad muscular, neumonía y toda la clínica de una infección respiratoria. El tratamiento médico son, imagínense, casi la mayoría de enfermedades víricas no tienen tratamiento específico, ¿no? Sino a las manifestaciones clínicas. Y las bacterias sí, pues tienen tratamiento con antibióticos. Las neurotoxinas son las sustancias más mortíferas conocidas por los humanos. Se producen a partir de plantas, animales, marinos, mohos y bacterias. La vía de ingreso es por ingestión, la inhalación de aerosoles e inyección no son contagiosas y el inicio de los síntomas es más rápido, ¿no? Tenemos la toxina botulínica que hablábamos hace rato, ¿no? Es una neurotoxina más potente producida por las bacterias que afecta la capacidad de función del sistema nervioso. El control voluntario de los músculos disminuye eventualmente. La toxina causa parálisis muscular y lleva al paro respiratorio. Si hay una afectación gastrointestinal, hay un paro de todo el tubo digestivo. Si eso se va complicando, se va aumentando, puede llegar hacia las vías respiratorias, ¿no? La ricina, se obtiene al triturar la semilla del ricino. Produce edema pulmonar, insuficiencia respiratoria y circulatoria que llevan a la muerte muy estable y en extremo tóxica. Las manifestaciones clínicas va a ser similar a un edema agudo de pulmón y el tratamiento va a ser de acuerdo a las manifestaciones clínicas. Entonces el paciente tendrá, si tiene un edema agudo de pulmón, hay que pasarle diuréticos para poder expulsar líquido. Hay que administrar oxígeno para mejorar la saturación, ¿sí? La diseminación de la ricina, la liberación en el aire de interiores o exteriores, es decir, a través de los aerosoles, la comunicabilidad, no hay forma de contagio, sino ya a través de la exposición directa, o no se puede contagiar de una persona a persona, ¿no? Sino a través de la exposición directa. La vía de ingreso de la ingestión, inhalación e inyección. Las manifestaciones clínicas, como cualquier otra patología respiratoria, con dificultad para respirar, náuseas, vómitos, rigidez del tórax que impide la expansión torácica. El tratamiento médico provee cuidado de soporte, no se dispone de tratamiento o de vacuna. ¿Qué otras actividades puede hacer el proveedor de atención prehospitalaria? La vigilancia sindrómica, ¿no? Es decir, de las manifestaciones clínicas que va presentando el paciente. El monitoreo de los pacientes que acude al departamento de emergencias e instalaciones de atención alternativas. Los pacientes con signos y síntomas que simulan influenza son particularmente importantes. La garantía de la calidad y las operaciones de despacho necesitan estar alertas
ante un número inusual de llamadas. Puntos de distribución establecidos al momento de necesitarse la distribución masiva de antibióticos. En el caso de que se requieran, nosotros tenemos los sedes. En el caso de que se haga la distribución de los medicamentos, después tenemos la DIMUSA. En el caso de los despachos privados, cada unidad, ¿sí?, o cada sistema tiene su propia farmacia, ¿no?, para la distribución de los medicamentos. En el caso de los dispositivos radiactivos nucleares, pues los gobiernos guardan sigilosamente la distribución de sus plantas nucleares, ¿no?, o de donde hay armas de destrucción masiva. En el caso nuestro, pues tenemos conocimiento de que se está armando lo que es la instalación de medicina nuclear en el Alto, ¿no?, pero debemos estar preparados para posibles agresiones de determinadas entidades guerrilleras o terrorismo, no solamente por el tema de las armas de destrucción masiva, sino también por la destrucción de lo que es, no sé, algún evento, de la gente que esté en algún evento, en alguna concentración, ¿no? Decíamos, pues, hablábamos también de los dispositivos de radiactivos, ¿no? Alfa, que no va a lograr atravesar un periódico, ¿no?, regresa. El beta, que atraviesa el periódico, pero no logra atravesar el cuerpo, ¿sí? Entonces ya estamos hablando del beta. Del gamma, que llega a atravesar el cuerpo, pero no logra atravesar, pues, lo que es una pared de concreto. Y de electrones y neutrones que llegan, pues, a atraviesan todo, ¿no? Entonces, esos tipos de radiaciones que tenemos, ¿no? Una vez que se ha utilizado el material radiactivo, el material restante se denomina residuo radiactivo. Estos materiales se pueden encontrar en hospitales y otras instalaciones de atención sanitaria con departamentos de radiología, preparatorias, universidades, plantas de energía nuclear, sitios de industria química y de otro tipo. Entonces, en todos estos lugares vamos a encontrar radiactivos, ¿no?, o dispositivos de dispersión radiactiva, cualquier contenedor diseñado para esparcir el material radioactivo. Una bomba sucia tiene el potencial de lesionar a víctimas con el material radioactivo o explosivo. La bomba sucia no es una arma de destrucción masiva, pero se puede, se puede abordar como una emergencia o que pueda causar un desastre, ¿no? La energía nuclear está hecha artificialmente por la modificación de átomos radioactivos, es decir, se fragmentan los átomos. El resultado es una cantidad inmensa de energía que suele tomar la forma de calor. El material nuclear se usa en la medicina, en las armas bélicas, en las embarcaciones navales y en las plantas de energía. Dentro de las armas nucleares se mantienen solo instalaciones seguras, la posibilidad de un ataque nuclear es extremadamente remota. Se desconocen las particularidades de muchos dispositivos nucleares pequeños, municiones especiales de demolición atómica. Los pacientes expuestos a una radiación excesiva se consideran víctimas de toxicidad aguda por radiación. Los efectos de la exposición a la radiación varían según la cantidad recibida de y la vía de entrada. La radiación se puede recibir en el cuerpo por todas las vías. Depende del tipo de radiación que ha recibido, la cantidad, el tiempo va a presentar las manifestaciones clínicas, ¿no? Si hay una exposición baja, náuseas, vómitos, diarrea, mareo, cefalea y desaparece. Si hay una exposición moderada, puede producir hasta quemaduras. Si hay una exposición importante, las quemaduras de segundo y tercer grado, cáncer y la muerte. Haber estado expuesto a una fuente de radiación no hace a un paciente contaminado o radioactivo. Sin embargo, cuando el paciente presenta una fuente de radiación en el cuerpo, debe ser atendido inicialmente por un rescatista del MAPET o que haya hecho el curso, pues, de lo que son materiales peligrosos, ¿no? Después de la descontaminación, usted puede empezar a tratarlo con el manejo del ABC, use equipo de protección personal adecuado, si no está con su EPP adecuado, no se exponga. No hay equipo o traje de protección diseñado para cubrirle por completo de la radiación. Sí hay aislantes, limitantes, pero no un total cubrimiento de eso, ¿no? Los dispositivos incendiarios y explosivos usados para iniciar incendios se presentan en diversas formas y tamaños. Es importante identificar un objeto que cree
es un potencial dispositivo. Notifique a la autoridad correspondiente y evacúe la zona de seguridad. Recuerde la posibilidad de que haya un dispositivo secundario cuando usted se encuentra respondiendo en la escena. Cuando hay una sospecha y vemos que alguien nos está merodeando, que haya algo ahí donde se ha iniciado una, no sé, una explosión o donde hay una irradiación y vemos algún dispositivo sospechoso, tenemos que notificarlo, ¿no? Lesiones terciarias por explosión, desplazamiento de todo el cuerpo y el subsiguiente impacto contra los objetos en el entorno. También incluye lesión por aplazamiento y la lesión cuaternaria por explosión, cualquier lesión causada por una explosión, es decir, lo que nos hace que nosotros salgamos de un lugar, ¿no? La física de una explosión, cuando se detona una sustancia por acción de la química, un líquido o un sólido, se convierte en grandes volúmenes de gas a alta presión. Esto genera una onda expansiva esférica que puede llegar, de acuerdo a la cantidad de material explosivo, a afectar a determinada distancia, ¿no? Los fragmentos que salen volando y las ráfagas veloces de aire por lo general causan traumatismos convencionales contusos o penetrantes. Los órganos huecos, como el oído medio, los pulmones y el tubo digestivo, son los más susceptibles a los cambios de presión. El oído es el órgano sistémico más sensible a las lesiones por explosión. Ocurren lesiones pulmonares por la onda de expansión primaria, como contusiones y hemorragias también. La contusión pulmonar es la causa más común de muerte por lesión secundaria. Las lesiones neurológicas y los traumatismos craneoencefálicos también son causantes frecuentes de muerte por explosión. Las lesiones de las extremidades generalmente son por las ondas expansivas y pues pueden producir con amputaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que puede pasar con el tema de la radiación. Vamos a pasar a la parte de la revisión de las preguntas y vamos a aclarar un poquito del trabajo, ¿ya? Para que no quede alguna duda. Pregunta número 1. ¿Qué tipo de grupo terrorista realizaría más probablemente una explosión en una clínica de aborto? ¿Un grupo con un solo propósito, terroristas tecnológicos, grupo político extremista o un grupo religioso violento? La D, doctor. La D. A ver, vayamos. Miriam dice la A, pero era la D. Vamos a dejar de grabar para que no se quede esto